Frente a frente. Un dato curioso, por cierto, el doctor Pedro Escalante Arce, Manuel José Arce, sobrino tataranieto sí. de Manuel José Arce. Sí. Así es. Así es, sí. El linaje llega hasta usted precisamente. Bueno, el linaje es una familia que se ha extendido bastante, ¿verdad? Pero yo creo que el mayor recuerdo ha quedado en la familia Escalante Arce. Inclusive tengo los pocos objetos que se guardan de él, los tengo yo. ¿Y si lo guarda? Los guardo, son un tesoro. Cuadros, platos, un bastón fusil que tenía él, ciertas cosas. Muy poco nos llegó de Manuel José. La debacle, después de la independencia, la debacle de Manuel José en época ya del Estado, dentro de la República Centroamericana, fue un fracaso. La debacle fue terrible y prácticamente murió, no digamos abandonado. Él quiso venir a morir solo a San Salvador en vez de irse con su familia. Murió en la soledad. En la soledad, pero porque él quiso. En 1525 tenemos documentada la fundación de una primera villa que tenía el propósito de marcar territorio respecto de los intereses que otra expedición de conquista tenía con relación al territorio del entonces, de lo que se conocía entonces como Cuscatlán, desde el sur. Se tiene el dato de que esta primera fundación de una villa en el actual territorio salvadoreño pudo haber ocurrido entre abril y mayo de 1525. Luego estos expedicionarios asentados en el territorio debieron marcharse nuevamente, volver a Guatemala y hasta 1528 vamos a tener noticias de una nueva fundación en el actual asentamiento, en el actual lugar conocido, que luego se conocerá como Ciudad Vieja. Esto en los alrededores de Suchitoto. El camino desde México a Centroamérica estaba indicado por los mismos conflictos que habían entre los conquistadores españoles, que trataban de buscar más territorio para su propia jurisdicción. Y así es como Cortés envía a Alvarado con tropas a Centroamérica y a detener en cierta manera el avance de los españoles que venían desde Panamá. O sea, sabían perfectamente las circunstancias en que estaban esos territorios. Y además hay algo muy importante que usualmente no se menciona. Se había descubierto ya el Gran Lago de Nicaragua. ¿Ah, sí? Sí, ya se había descubierto el 1523, y siempre estaba con aquella cosa de que si el lago de Nicaragua era la conexión entre los dos océanos, que ya se conocía. Entonces, era uno de los objetivos que traían estos grupos españoles enviados en expedición. Bueno, en la guerra de Cuscatlán, esa es parte, es un dibujo de lo que conocemos con lienzo de Tlaxcala. Es una serie de dibujos que hicieron los indígenas que auxiliaron a los españoles en la conquista para justificar los méritos que ellos tuvieron en las conquistas españolas. Este corresponde a una batalla en Cuscatlán. Es el ave heráldica, digamos, de Tlaxcala. Es una garza. Porque los que están luchando con los españoles, hay un español a caballo con una lanza que supuestamente pues, podría representar a Alvarado, ¿verdad? Y además están indígenas luchando con él y está representando y distinguiendo al grupo tlaxcalteca, que fueron los indígenas que fueron más amigos de los españoles en la conquista. Así que es la garza de Tlaxcala juntamente con el conquistador español. Este es el plano de Ciudad Vieja indicando algunos lugares que se han identificado a la fecha y en los cuales se ha excavado. En una de las excavaciones los arqueólogos encontraron diversos restos de fauna, de animales que pudieron haber sido ingeridos por los habitantes y entre ellos, y esta es una noticia que no deja de causar todavía algún tipo de inquietud, se encuentran para el caso huesos de perro. Huesos de perro. Huesos de perro. Esa piedra perteneció a la iglesia de Ciudad Vieja. Hubo iglesia en Ciudad Vieja. Sí. Y hay iglesia que es una iglesia dedicada a la Trinidad. Es que nosotros sabemos, tenemos muchos datos, por supuesto, de la parte de Ciudad Vieja. Nos falta mucho dato de 1525 a 1528, pero en 1528 a 45, que fue con el traslado, tenemos una cantidad de datos y todo.
Y la iglesia estaba ahí, la primera iglesia en El Salvador fue en Ciudad Vieja, dedicada a la Trinidad, no al Salvador como muchos creen, a la Trinidad fue dedicada. Y esa fue una parte de la base de la iglesia, lo cual no se puede hablar mucho de ello porque no hay tiempo, pero es bellísima, bellísima, porque recuerda el arte románico y visigótico en España. El objetivo de la exposición es acercar todos estos hallazgos y reconstrucciones, pero además esta especie de diálogo entre arte e historia al público en general, ¿verdad? Al público en general. Entre otras cosas, queremos hablar de la cotidianidad de aquellos días, de las personas que constituían las expediciones y los primeros asentamientos, de la forma en que podían haber vivido, que se podían haber alimentado o vestido, y que nuestros visitantes puedan constatar qué tan cerca pudimos haber estado de aquella realidad y de la que conocemos tan poco. Este informe es una iniciativa académica a nivel de Centroamérica y República Dominicana. Participaron directamente en su elaboración cerca de 600 personas en toda la región, desde el proceso inicial para identificar la agenda de investigación hasta propiamente la elaboración de cerca de 25 estudios. ¿Qué es el informe? ¿Qué es lo que busca este informe? Busca dotar a los países de la región con un instrumento para conocer su realidad desde una perspectiva distinta y en la perspectiva de los desafíos, pero también de las oportunidades que en una región tan pequeña como la nuestra trascienden las fronteras y en menor o mayor medida nos afectan a todos. Fenómenos hoy como el cambio climático, las migraciones, el narcotráfico y la operación del crimen organizado claramente están transnacionalizados y definitivamente no respetan las fronteras entre los países. Centroamérica y República Dominicana se comieron durante los últimos 30 años el progreso democrático y hoy se encuentra en una situación similar a la de 1990. Por supuesto que hay diferencias entre los países y los retrocesos más significativos se han dado en Nicaragua y en El Salvador. El caso de Nicaragua en materia institucional y política se encuentra hoy en una situación como la que vivía en el momento de la dictadura somocista, y en el caso de El Salvador, en una situación como la que en el momento de la... Esto lo identifica y lo señala el índice de democracia liberal. La independencia de los poderes del Estado lo que permite es reducir el riesgo de abuso del poder. Y cuando en los países esto no existe, pues obviamente las posibilidades de intromisión indebida del Ejecutivo en el Poder Judicial, en la Administración de Justicia, en el Congreso y en las demás instituciones de control es muy alto, y en algunos casos, como el caso de Nicaragua, es un control absoluto del Estado. El Salvador es un país que históricamente ha expulsado población de su territorio y durante los últimos años no es la excepción. Sin embargo, el rasgo de las personas migrantes durante los últimos años ha sido un tanto distinto a la del pasado. Se ha unido a la reunificación familiar y a la migración por razones socioeconómicas, la expulsión de población por razones políticas y por la violencia y la represión que se ha generado sobre todo pues a partir del uso de la fuerza por parte del Estado. El Salvador es un país donde, como mencioné al inicio, los principales retrocesos durante los últimos años han sido en materia político-institucional. De acuerdo con indicadores como los de Economist y también de variedades de la democracia, El Salvador es hoy una dictadura, es una autocracia, y ello
ha implicado pues la limitación de libertades y derechos fundamentales, fundamentalmente la libertad de expresión y, por supuesto, el régimen de excepción que se ha prolongado en el tiempo, pues también ha implicado limitaciones en la libertad y derechos ciudadanos. Frente a frente.